Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más, su hermano en Cristo, Pastor Ramón Díaz del Ministerio MIC Revelación Divina. Estuvimos ahorita a las 7:30, hoy jueves, saliendo a través de Facebook Live, y ya cuando estábamos para terminar, ¿verdad?, nos fuimos fuera del aire. No obstante, pues repetimos, bienvenidos todos ustedes a esta su programación, lecciones abreviadas de las Escrituras. Y el tema para hoy jueves es el siguiente: la fe, parte 4. La lectura se encuentra en Marcos capítulo 11 y su verso 22. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Habíamos dicho anteriormente que tener fe en Dios se refiere a tener la fe de Dios, porque toda fe se origina y viene de parte de Dios. Bien, nosotros queremos nuevamente repetir cómo es que la fe opera en el reino de Dios. Hemos dicho antes, el vivir por fe es un estilo de vida. El justo por la fe vivirá. No obstante, la fe opera mediante un sistema. La fe no es algo, ¿verdad?, que no, como si no tuviera rumbo o como si obrara locamente. No, nada en Dios obra así. El vivir por fe es un estilo de vida y se opera mediante la fe, opera mediante su propio sistema. El mundo tiene su sistema de operación. Y así como el mundo tiene su sistema de operación, el reino de Dios también tiene su sistema. Y mejor que el del mundo. En el mundo, en el reino de Dios, se opera mediante la fe. Veamos cómo es que se opera la fe en el sistema del reino de Dios. En el reino de Dios, Dios es el rey de su reino. Y es nuestro rey. Y a ese rey tú y yo pertenecemos. Y en el reino de Dios, como Dios es el rey de ese reino, y es un reino espiritual, se hacen las cosas a la manera del rey, igual como en otros reyes o reinados. ¿Cuál es la manera del rey? Bueno, la manera del rey es a la manera del rey. ¿Cuál es la manera del rey? A su manera. Él es el capitán, él es el que manda, él es el de las leyes. Él es el que indica cómo se ha de operar, cómo se ha de vivir, y las leyes, cuáles son, cómo se deben de llevar a cabo. Ustedes han oído esa canción que dice I did it my way, right? Frank Sinatra fue el que comenzó con ese cántico, y luego le siguió Elvis Presley. Pero nótese que en el mundo se camina o se obra a la manera de uno. Y cada vez que se opera a la manera de uno, pues no salen las cosas bien. Y si nosotros como creyentes y como participantes de ese reino espiritual, el reino de Dios aquí en la tierra, si no se camina a la manera de Dios, pues no se está caminando a la manera que Dios ha establecido para que se camine. Vamos a Mateo capítulo 6, su versos 31 y 33. Estoy yendo un poquito rápido porque ya di estudio anteriormente y no se pudo aceptar como grabado para que ustedes lo mantengan. Pero los que lo oyeron, pues síganme. Mateo 6:31 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os acongojéis,
pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Cuando él menciona estas tres cosas en cuestión al comer, al beber o cubrirnos, él se refiere a necesidades, no antojos o cosas que nosotros nos gusta o que queremos, pero que en sí no las necesitamos. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Pero en cuestión él dice que no acongojéis, no te quejes tanto, no te preocupes, no te confundas diciendo, wow, pero ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a beber? ¿O con qué me voy a cubrir? ¿Sabe por qué? Porque la llave maestra para que estas cosas que se necesitan sean suplidas se encuentra en el próximo versículo, el 33. Pero quiero aclarar el 33 porque muchas veces lo leemos así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el texto no dice así. Léalo bien cerquita conmigo. Vamos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las mencionadas en el versículo 31. Gloria al nombre del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, ¿verdad? Las mencionadas, las cosas que se necesitan, esas vendrán y serán añadidas. Marcos capítulo 11, su verso 22 dice así, y respondiendo Jesús, Marcos 11, versículo 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, y respondiendo Jesús les dice, tener fe en Dios. Y ya hemos aclarado ese versículo. No olvidemos, en el reino de Dios hay un sistema, y ese sistema de operación es un sistema espiritual. Sí. Y en ese sistema espiritual se opera a la manera en que Dios hace las cosas. Como Dios hace las cosas y como Dios quiere las cosas, a eso se le llama su voluntad. Conforme a su voluntad es que nosotros estamos llamados a operar. Y Jesús fue el mejor ejemplo en cuestión en hacer su voluntad. Dios te bendiga, Madeline Nieves, ¿verdad? A este discipulado que lo dimos a las 7:30, lo estamos repitiendo porque no, ¿verdad? Pasó algo con la grabación y se cortó y luego yo tuve que entrar de nuevo y terminarlo y ahora estoy empezando de nuevo para que no se pierdan estos estudios tan importantes de discipulado relacionado con las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando del reino de Dios y cómo opera el reino de Dios, y hemos dicho que el reino de Dios opera mediante la fe, ¿verdad? Porque la fe tiene también su sistema de operar. Y para ellos vamos a Juan verso 3 en su capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y les dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero ahí ver no quiere decir ver físicamente, sino que ahí ver más bien es entender. ¿Ve? El que no naciere de nuevo no puede entender el reino de Dios, o no puede ver el reino de Dios. Ver quiere decir entender, y lo que está diciendo es que ninguna persona, nadie que no haya nacido de nuevo, no va a entender cómo es que el reino de Dios opera aquí en la tierra. Porque cuando dice, nótese que dice, el que no naciera de nuevo no puede ver, no dice el reino de los cielos. Ahí el versículo dice, no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios se refiere a la iglesia aquí en la tierra, que representa, ¿verdad?, a Cristo, porque Cristo, ¿verdad?, se fue, ascendió a los cielos y dejó a la iglesia, ¿verdad?, para que lo representara
a Él aquí en la tierra hasta que Él venga, ¿verdad?, en su segunda venida. Entonces el reino de Dios en sí se compone de la iglesia. Y lo que le dice Jesús está diciendo que nadie puede entender cómo Dios opera aquí en la tierra, ¿verdad?, mediante el ministerio de la iglesia o por la iglesia, si no nace de nuevo, porque es que no va a entender nada. Y nosotros algunas veces no queremos entender eso, de que el mandato, ¿verdad?, para entender cómo concerniente a la salvación, concerniente a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para entender todas estas cosas hay que nacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Eso se lo está diciendo a Nicodemo, no puede entender el reino de Dios. Nota, Jesús le explica, lo que está diciendo es que Jesús le está explicando a Nicodemo que para poder entender cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra, tiene que nacer de nuevo para que pueda entender cuál es el proceso utilizado o cuál es el proceso que se usa aquí en la tierra. Primero tenía que nacer de nuevo. Uno tiene que nacer primero de la palabra y del Espíritu. Oh, no, pero el texto dice hay que nacer de nuevo del agua. Es que el agua en ese versículo se refiere a la palabra. Y ya hemos dicho anteriormente en las lecciones anteriores que uno de los símbolos de la palabra es simbolizado mediante el agua. Entonces hay que nacer el agua, que se refiere a que nacer de la palabra o por la palabra y del Espíritu o por el Espíritu. Primero es el Espíritu Santo, luego es el mensajero o el instrumento o el canal, y luego es el mensaje o el poder o la corriente que fluye sobre ese canal hasta llegar para que se pueda utilizar la energía o la fuerza o el agua o lo que lleva mediante ese canal. Y nosotros somos canales seguros. A nosotros se nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Gloria al nombre del Señor. La palabra de reconciliación, dice las Escrituras. Pero la persona tiene que nacer de nuevo. Una persona, cuando usted... yo le hago una pregunta. A una persona que no haya nacido, ¿qué es lo primero que usted le tiene que decir a esa persona que no ha nacido de nuevo? Bueno, usted tiene que decirle a la persona que no ha nacido de nuevo, usted tiene que decirle, tienes que nacer de nuevo. Amén. Bueno, y a la persona que ya nació de nuevo, ¿qué se le tiene que decir en segundo lugar? Bueno, a una persona que ha nacido de nuevo, tú tienes que decirle, y tú sabes que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Dándole el beneficio de la duda, tú tienes que decirle, tiene que renovar la mente. Y es nacer de nuevo, y segundo lugar, es renovar la mente. Y en una vida práctica, nosotros somos salvos y después de ser salvos tenemos que convertirnos o seguir la línea de ser un discípulo. El Señor no te llamó o el Señor no ha llamado a nadie a convertir a nadie. Y eso es lo que nosotros nos pasamos haciendo, tratando de convertir a la gente y y hacerlos convertidos. No, hay que hacerlos discípulos. Dios es el que los cambia a ellos. Y una vez que Dios los trae a la banda acá, es decir, ahora ya no se le puede evangelizar a esa persona, ahora tiene que instruirlo en el conocimiento de las Escrituras. Oh my God, eso sí estuvo poderoso. Gloria al nombre del Señor. Primero hay que nacer de nuevo de la palabra y del Espíritu. En el reino de Dios hay un método de operación, hemos dicho antes, un sistema a seguir en relación al uso de la fe. Para que la fe tenga su obra completa, hay que tratarla de igual manera que se trata una semilla. ¿Y cómo es que se trata una semilla? ¿O cómo se trata la semilla? ¿O cómo se tratan las semillas? Bueno, hay que sembrar la semilla. Si no se siembra la semilla, se seca. Incluso después de seco el grano de gandul es que se siembra.
Usted coge el gandul seco y entonces lo siembra, y en ese gandul seco, que es una semilla en sí, en ese gandul hay muchos y muchos y muchos árboles de gandules, y muchos gandules, y muchas ramas, ¿verdad? Etcétera. Y así con el árbol, con la semilla de manzana, en esa semilla de manzana hay un árbol completo, un árbol con sus raíces, con su tronco, con su ¿verdad? La Biblia dice que tiene gancho también, y tiene hojas, y tiene fruto, y en ese fruto hay más semillas todavía, que de toda esa semilla vuelve de nuevo el ciclo, la ley de la siembra y de la cosecha. En lo espiritual, la palabra de Dios es la semilla. Repito, en lo espiritual, la palabra de Dios es la semilla. Y primera de Pedro, su capítulo 1 y verso 23, lo hace claramente notorio. La palabra es la semilla incorruptible, le llama Pedro. Gloria al nombre del Señor. Vamos a Marcos capítulo 4, su verso 26, 30 y 31, y ya estamos casi terminando. Marcos 4, versos 26, 30 y 31. El 26 dice así: decía más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así es el reino de Dios, como si un hombre echa semilla o simiente en tierra. El 30 dice: y decía, o sigue hablando Jesús, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Y Jesús contesta diciendo: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, las más pequeñas de todas las simientes que hay en la tierra. Pero ¿qué pasa? El versículo 32. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo, pueden morar bajo su sombra. Oh, gloria al Señor. Vivir por fe es vivir por la palabra. Estamos. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la palabra de Dios vivirá. Vivir por fe es vivir por la palabra o por lo que la palabra de Dios dice. Vivimos por fe y no por vista. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, su verso 7. Que vivimos por fe o andamos por fe y no por vista. Ni vivimos por lo que sentimos. No podemos vivir por lo que sentimos. Los sentimientos hay que echarlos a un lado y agarrarnos de las promesas y de las herencias que están en el Nuevo Testamento y Viejo Testamento para muchos. Gloria al Señor. Ni vivimos por lo que sentimos, ni por lo que sino por lo que dice Dios en su palabra. Y estos dos versículos, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18, que es el último. 2 de Corintios, su capítulo 4, verso 18, termina en el 18, comienza el capítulo 5, y el versículo 7 del capítulo 5 de 2 de Corintios dice que vivimos por fe y no por vista. Y ya vamos a terminar. Mateo capítulo 17, 19 y 20. Una porción bíblica que todos ustedes la saben. Entonces, llegándose los discípulos aparte, ¿verdad?, a Jesús, le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera aquel demonio? Digo aquel porque ya el demonio había salido, Jesús lo había sacado. Así que ya no hay que hablar de ese demonio. Ahora Jesús le va a hablar del demonio de incredulidad.
Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros creemos que Jesús le está hablando del demonio, que le está contestando. Ellos le están preguntando del demonio que los discípulos, los 9 discípulos no pudieron echar fuera, ¿verdad? Que fue traído por el papá de un jovencito y que ya era atormentado por un demonio. Pero los discípulos aparte le preguntan por qué no pudimos echar fuera el demonio, pero Jesús nunca le contesta de la misma forma que le preguntan. Él le contesta, vamos a hablar no tanto del demonio aquel, sino vamos a hablar de este demonio. ¿Cuál demonio, maestro? El demonio de la incredulidad. Dice el versículo, releo. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera, ¿verdad?, el demonio? Y Jesús le contesta y le dice, por vuestra incredulidad. ¿Ve? Porque porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un granito de mostaza, le podrían decir a ese monte, pásate de aquí para allá. Y de cierto que el monte tiene que moverse. Y se pasará, dice Jesús, y nada os será imposible. Nada es imposible para el que cree. Después que Jesús les dice que no pudieron echar al demonio por la incredulidad, les dice, si hubieran, estas son mis palabras, si hubieran creído y usado la fe en lugar de la incredulidad, aquel demonio hubiera salido del muchacho y nada sería imposible. Añado, hay que usar la fe. ¿Por qué? Decíamos la semana pasada, porque la fe sin obra es muerte. No estamos hablando de la obra, estamos hablando que hay que utilizar la fe, porque si no la utilizamos, pues la fe en sí, esa fe estaría o es muerta en sí. Conforme a Santiago. Nadie siembra una semilla de maíz en la mañana y pretende cosechar maíz en la misma tarde. Gloria al nombre del Señor. Es imposible. Es más, tú puedes tener semilla de maíz en el granero y si no la sacas del granero, si no la siembra, no tendrás una cosecha. Eso hablábamos sobre el tema, la ley de la siembra y la cosecha, en inglés, en la lección del día de ayer, miércoles. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, dice así. Y le dijeron los apóstoles al Señor. Yo me atrevo a decir, y volvieron nuevamente los discípulos a decirle al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le contesta y le dice, si tuviere, estamos hablando en Lucas 17, verso 5 y verso 6. Y hemos leído ya el 5, ahora vamos a hacer el 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Mire, hermano, los discípulos tenían fe, porque ellos habían reprendido demonios anteriormente y habían orado por enfermos y habían hecho milagros. Oye, conforme, si no me equivoco, Mateo capítulo 10. Pero en esta ocasión no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, porque allá en Mateo 10 usaron la fe. Ahora aquí en Mateo 17, pues dejan de usar la fe para utilizar o hacer uso de la incredulidad. Los discípulos tenían fe, pero no la utilizaban. El Señor les dice, usen la fe que tienen. En mis propias palabras, ¿no? Usen la fe que tienen. Como se hace con un grano de mostaza cuando se siembra. Marcos capítulo 11, y ya estamos terminando. Verso 23. Marcos 11, 23 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de cierto
os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, o échate, o sal fuera, échate a la mar, y no dudar, ¿ve? Porque no se puede dudar. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo, no espere que ha de recibir nada. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hay que mantenernos en lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo y lo que está escrito, amén, para nosotros, amén, en relación a lo que es fe. Gloria al nombre del Señor. Échate, ¿verdad? Échate en la mar y no dudares en su corazón o en tu corazón, mas creyeres que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Pero no se puede dudar. Repito, si queremos ver a Dios obrar y disfrutar de sus promesas o de nuestras herencias, que menciona la palabra de Dios, tenemos que tratar la palabra así como se trata la semilla, plantándose o sembrándose. Y luego, a su tiempo, cosecharemos. Estamos llamados a estar envueltos en la palabra de Dios día y noche, meditando en ella conforme al Salmo número 1, su verso Dios. Hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que entenderla, ponerla en práctica, enseñarla y meditando en ella día y noche, conocido como 24/7. Todos los días. El justo por la fe vivirá. ¿Cuándo? Todos los días. Y nosotros tenemos que vivir por fe y utilizar la fe todos los días. Esto no es de usar fe hoy y mañana no usarla. Hay que usarla siempre en todos nuestros asuntos. Además, todo creyente debe hacer uso de la palabra de Dios. Usar la fe que Dios les ha dado. Usen la fe que Dios les ha dado. Y así prevalecer sobre todas las situaciones. Las situaciones, especialmente las espirituales. Dígalo conmigo. Viviendo por encima de los problemas. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo en tu vida espiritual durante tu caminar con Cristo. Amén.